Del Santo Evangelio según San Juan. Los fariseos intentan arrestar a Jesús y ríos de agua viva. Los fariseos oyeron lo que la gente decía de Jesús, y ellos y los jefes de los sacerdotes mandaron a unos guardianes del templo a que lo arrestaran. Entonces Jesús dijo: voy a estar con ustedes solamente un poco de tiempo, y después regresaré al que me ha enviado. Ustedes me buscarán, pero no me encontrarán, porque no podrán ir a donde yo voy a estar. Los judíos comenzaron entonces a preguntarse unos a otros: ¿a dónde se va a ir este, que no podremos encontrarlo? ¿Acaso va a ir a los judíos que viven dispersos en el extranjero y a enseñar a los paganos qué quiere decir eso de me van a buscar pero no me van a encontrar, porque no podrán ir a donde yo voy a estar? El último día de la fiesta era el más importante. Aquel día Jesús, puesto de pie, dijo con voz fuerte: si alguien tiene sed, que venga a mí. El que cree en mí, que beba, como dice la Escritura, del interior de aquel correrán ríos de agua viva. Con esto Jesús quería decir que los que creyeran en Él recibirán el Espíritu Santo. Y es que el Espíritu todavía no estaba porque Jesús no había sido glorificado. Palabra del Señor, te damos a ti, Señor Jesús. Entonces, para darle un poco de contexto a la reflexión, el Evangelio, son 4 evangelios, ¿no? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los 3 primeros evangelios nos hablan de las obras, de los milagros, de las enseñanzas del Señor Jesús con el pueblo, con los fariseos, como la vida diaria del Señor Jesús con sus apóstoles y con el pueblo. Algo más sencillo, ¿no? Algo más cotidiano. Mateo, Marcos y Lucas. Y el Evangelio según San Juan tiene algo muy especial, algo diferente de estos 3. Que el Señor Jesús viene como maestro espiritual, maestro de oración, maestro en el Espíritu Santo. Entonces, para entender el Evangelio según San Juan y para hacer nuestro proceso de conversión, el mensaje central del Evangelio según San Juan, igual que todos los evangelios, pero el Evangelio según San Juan se centra en algo en especial, que si nosotros no crecemos espiritualmente, el ser humano, cuando cree solo en lo material, en lo que puede ver solamente, pues siempre va a estar esclavizado en sí mismo, para sí mismo, por las cosas materiales. El que nos hace personas, seres humanos, animales con razón, es la fe, no solo la razón. Solo la razón y solo actuar como una persona razonable y material nos lleva a ser personas que están paralíticas, a ser personas casi robóticas, solo para actuar por instinto de supervivencia. Por eso la fe con la razón, la fe ilumina la razón para que no salgamos de ese sistema en el cual estamos como humanidad robotizada, de que tienes que comer y tienes que trabajar para comer, para entregarle tu vida a las empresas, a los servicios, al Estado, y después no hagas más. Con tal de que tú vivas así, tú eres feliz. Y hemos acogido ese estilo de vida con mucho gusto, y por eso vienen unas consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Que el ser humano en realidad no es feliz, sino que se empieza a llenar de depresión, se empieza a llenar de ansiedad,
porque es que solo comer y solo llenarme de plata y solo llenarme de títulos o de solo cumplir con las obligaciones del Estado, con las obligaciones de los servicios, el ser humano no es feliz. Hoy está estadísticamente claro que un 70%, 80% de la población mundial sufre de depresión y de ansiedad, porque no es capaz de desvincularse del sistema del mundo. Entonces hay dos maneras de vivir y una debe de complementar a la otra y no colocar todo el peso sobre uno sobre otro, sino la vida espiritual debe de ser primera para saber cómo administrar la vida material, los talentos, mis sentimientos y lo que Dios me dé por providencia, saber cómo administrarlo en la vida con fe, esperanza y con amor. Y eso solo se logra cuando yo, como dice el Señor Jesús, voy donde Jesús a que me dé Espíritu Santo, a que me dé Espíritu Santo con la oración, a que me dé Espíritu Santo con la confesión, con la Eucaristía. Si no me preparo espiritualmente, no voy a saber distribuir, administrar mis talentos, lo que tengo por dentro, para administrarlo por fuera, para después administrar los talentos y lo que tengo por fuera. Como hay una ausencia de Dios en el corazón del hombre, el ser humano quiere volcar todo lo material hacia sí mismo, hacia adentro. Y es todo lo contrario. Es de adentro, porque estoy lleno de Dios, a administrar las cosas hacia afuera. Estamos haciendo al revés. Así es el estilo de nuestra vida. Todo lo quiero para mí. Y entonces todo lo demás a mi alrededor se empieza a quedar estéril, sin vida. Porque me he vuelto una langosta, ¿no? La langosta, hasta no comerse todo el campo, no queda feliz. Y cuando se come todo el campo, va y mata a las otras langostas. Y es cuando empieza esta filosofía de él, el más fuerte sobrevive. Y no, ámense como yo los he amado, dice el Señor Jesús, el nuevo mandamiento. El nuevo mandamiento es ámense como yo los he amado. Para amarnos así, necesitamos de llenarnos de una vida espiritual. Y ese es el mensaje del Evangelio según San Juan. Crece en el Espíritu, nace de nuevo a través del Espíritu Santo, para que después no vayas por el mundo con sed, con angustias, con depresión, con tristeza, a otras cosas que no te hacen ningún bien. Una vida material sin el Espíritu Santo le pasa como le pasó a los fariseos que no entendían la palabra de Dios. ¿Cómo puede ser de que diga este hombre de que de que me lo van a buscar y no lo van a encontrar, de que no pueden ir a donde él va a ir? El Señor Jesús está hablando de su muerte y su resurrección. Jesús murió en la cruz, bajó al infierno a arrebatarle la llave de la muerte al demonio para abrirle la puerta del cielo a los justos, a los santos y a todo aquel que se deje llevar por el Espíritu Santo. Por eso ningún hombre en ese tiempo vivo podía seguir al Señor Jesús, porque él iba a bajar al infierno. Nadie podía hacer eso, solo podía hacerlo el Señor Jesús. Bajar al infierno y salir para después resucitar, eso solo lo puede hacer Jesús, y solo lo pueden entender sus discípulos cuando se lleva una vida espiritual, cuando se tiene la conciencia de lo que es realmente seguir a Jesús, morir con la ayuda de su gracia las cosas que me están haciendo daño, que me separan de Él,
hábitos, rencores, heridas, insatisfacciones de la vida, adicciones, todo eso que me está esclavizando porque no tengo fe y utilizo mal cuando solo soy materialista. Cuando solo soy materialista, soy una persona muy sensitiva. Quiere decir que soy una persona que me dejo llevar solo por mis sentimientos, solo me dejo llevar por mis adicciones, solo me dejo llevar por mis heridas. Soy una persona que solo quiere alimentar el cuerpo y el egocentrismo. Y cuando solo vivo así, empiezo a consumir todo lo que hay alrededor, inclusive a mis otras personas, a las otras personas, las personas más cercanas. Las empiezo a consumir porque hay una gran hambre de que alguien me ame, que alguien venga a mi vida a llenarme. Entonces empiezo a consumir personas y lo material. Y como eso no llena, vienen las adicciones. Y como eso tampoco llena, viene una depresión. Y una depresión crónica lleva a la persona a que se quite con sus propias manos su vida. Viene el Señor Jesucristo a decir, no, déjate llenar por el Espíritu Santo. Confía en Él, abandónate en Él. Estamos haciendo un examen de conciencia de vida. ¿Cómo está tu razón? ¿Cómo está tu psicología? ¿Cómo estás por dentro? Haz el examen de vida, de conciencia, de pecados, de heridas, de lista de enemigos y personas que tienes que perdonar. Y entrégaleselos al Señor Jesús. ¿Dónde? En la confesión. Si no entregamos esas cosas en la confesión, si no oro más, tener presente a Dios en mi vida, en mi pensamiento, para saber cómo actuar según el Evangelio en el mundo, y si no me fortalezco con la Eucaristía que me da la fuerza para actuar con amor en el mundo, pues mi vida va a seguir igual. Entonces empieza el círculo de la autodestrucción, hasta que acabes la vida con tus manos. Dios no quiere eso. Por eso grito fuerte, el que tenga sed, que venga a mí y beba de lo que yo le puedo dar. Espíritu Santo. Para que no ande así con depresión y con ansiedad. Vaya donde el Señor Jesús, llénese el Espíritu Santo. Y aprende a administrar las cosas como Él lo hizo. Murió en la cruz, o sea, tomó toda su divinidad y su cuerpo para ponerlo al servicio del amor de Dios. Sacrificando las cosas que me hacen daño, inclusive las cosas que por voluntad quiero hacer, pero no viene a hacer su voluntad, viene a hacer la voluntad de Dios. Y todo cristiano debe tener eso en la cabeza. Viene a hacer la voluntad de Dios, no de uno mismo. Aprende a morir en la cruz, aprende a acercarte a los sacramentos, aprende a orar. Y después aprende a administrar las cosas con misericordia. 14 obras de misericordia son. Solo digo las espirituales, porque las corporales las vemos diariamente. Espirituales. Orar por vivos y los muertos. Llevar con paciencia los defectos de los demás. Corregir al que no sabe. Enseñar. Corregir al que se equivoca. Enseñar al que no sabe. Llevar con paciencia los defectos de los demás. Bueno, entonces, actuar con amor, con tus palabras y con tus acciones, con amor con el prójimo, pero aprendiendo de Jesús. El Evangelio según San Juan nos habla de Jesús, maestro espiritual. Aquí en todo el Evangelio según San Juan me enseña cómo debo de comportarme desde el Espíritu Santo. Pero eso requiere, para entenderlo, lo requiere de mucha oración, de caridad, de ver a los demás con caridad. Y entonces viene el Espíritu Santo y me enseña los secretos del Evangelio.
Abramos el corazón a Dios, para que el corazón ya no sea de piedra, sino que se mueva por misericordia, para que se encuentren, todos nos encontremos con Jesús. Una invitación de parte de Dios. Consagración al Inmaculado Corazón de María, para que ella venga, me haga humilde, escuche a Jesús. Consagración la podemos bajar por internet, el PDF, consagración al Inmaculado Corazón de María por 33 días. Los hago, me confieso, recibo la Eucaristía en el día 34, que es una fiesta mariana, me consagro. Método de Montfort o método de Fátima, cualquiera de los dos, si los haces con fe, ella viene y está contigo y empieza a darte la humildad y la confianza en Jesús para que lo obedezcas. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor Jesús dice: yo soy la luz del mundo, quien me sigue jamás caminará en tinieblas.